puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que soñé, yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Ezequiel 28 y vamos a leer del 2. Dice: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así dice el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, ¿sí? En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Dice allí, ¿cierto? Ahora voy a leerles la Nueva Traducción Viviente. Dice: esto dice el Señor, tu corazón se llenó de orgullo. Esta versión dice se enalteció, aquí dice se llenó de orgullo, ¿sí? Dice: y te creíste un Dios sentado en el trono de los dioses y rodeado por el mar. Pero tú no eres un Dios, sino un hombre que cree tener la inteligencia de un Dios. Amén. ¿Estamos? Amén. Quiero hablarles muy despacio de este versículo hoy, porque ha pasado algo, iglesia, en este tiempo, y lo venimos observando muy detalladamente. Hemos estado observando con algunos pastores la clase de liderazgo que tenemos. Amén. Hemos estado observando la gente que asiste a las iglesias, su comportamiento, sus acciones. Y no solamente nos hemos quedado allí, sino que hemos estado también observando el comportamiento de algunos pastores a nivel mundial. Y hemos ido encontrando algo que nos está llamando mucho, pero mucho la atención, iglesia. Y es que mucha gente se está dejando robar la identidad que Dios le dio. Y hoy el tema de que vamos a hablar llama el robo de identidad. Entonces, cuando uno empieza a pensar en esa palabra, identidad, es algo que, ¿cuántos tuvieron tarjeta de identidad? Todos, ¿cierto? Y después con la tarjeta de identidad después vamos y sacamos la cédula. Pero lo cierto es que si usted saca su tarjeta de identidad o su cédula, allí vas a encontrar tu huella digital, ¿sí o no? Ahí colocan la huella, colocan un código, y lo cierto es que tú y yo somos únicos en todo el universo. Así fuimos diseñados. Dígale a la que tiene al lado: soy único. Somos únicos. La huella digital tuya es muy diferente a la mía. Y en todo el universo no se va a encontrar una huella digital como la que tú tienes. Y aparte de ello, iglesia, cuando Dios nos creó, cuando Dios en algún momento en la historia, ¿sí?, de la humanidad, Dios se sentó a construirte a ti como se sentó a construirme a mí. Yo soy de los que creo, como pastor, que nosotros en el cielo nos conocimos, porque es que esto es desde antes de la fundación del mundo. Y después Dios nos escogió y nos puso en un lugar, ¿sí? Y como puso a unos en Europa, en China, en Japón, a nosotros nos puso en Cali. Y aquí nos conocemos.
Pero lo cierto es que lo más probable es que antes de la creación del mundo nos conocimos también. ¿Y qué es lo que le quiero decir en esta introducción hoy? Que cuando Dios nos diseñó, ¿cuántos creen que Dios nos diseñó? Sí, estoy hablando claramente, ¿cierto? Yo creo que soy un diseño de Dios. Yo no soy una casualidad. Yo soy un propósito de Dios. Y si yo soy un diseño de Dios y soy un propósito de Dios, Dios tuvo que colocar en mí algo para que yo encontrara ese propósito y lo desarrollara. ¿Estamos, iglesia? Un ejemplo, usted no puede meter la carne en la lavadora porque se descompone, ¿sí o no? La carne, ¿dónde se coloca? En el congelador de la nevera. ¿Estoy dejando entender? Y para que usted sepa cómo funciona la lavadora, cómo funciona la nevera, hay un manual. ¿Un manual de quién? De la empresa que lo creó. Y nosotros también fuimos diseñados por un Dios, pero ese Dios nos diseñó con un propósito específico. Y el arte está que como cristiano yo debo de vivir desarrollando el propósito por el cual Dios me diseñó, y no debo vivir creyendo que estoy haciendo lo que Dios me diseñó. Se lo repito, yo debo de vivir conforme al propósito por el cual Dios me diseñó. O sea que si Dios me diseñó como nevera, debo de comportarme como una nevera. ¿Estamos, iglesia? Y hay mucha gente que actualmente, que es la introducción del tema, está viviendo, ¿sí?, como ella cree que debe vivir, pero no está desarrollando el propósito por el cual fue diseñado. Y cuando usted vive de una forma diferente a la cual Dios lo ha diseñado, usted se está dejando robar la identidad. Y entonces la pregunta es, pastor, ¿pero desde dónde nació eso? Eso nació en el cielo. Esta palabra que hemos leído hoy aquí, en el libro de Ezequiel, habla de un rey llamado Tiro. Pero cuando uno lee esa palabra completamente, esa palabra no habla de un rey terrenal, sino alguien que estaba en el cielo. Y está hablando de quién, de Luzbel, de Satanás, ¿sí?, de Lucero. Y sucede que lo que dice la Biblia es que su corazón se enalteció. Y yo voy allí un poquito antes de pasar a todo el desarrollo del tema, que estoy colocándole el piso al tema hoy. Y es que en el cielo, ¿sí? ¿Cuántos saben que en el cielo Satanás llamaba a Luzbel? Eso está en la Biblia. Lucero, ¿sí? Y también estaba Gabriel y estaba Miguel y están los ángeles en el cielo. Y dice que el corazón de Satanás se enalteció. Dígale a que tiene al lado, se llenó de orgullo, dígale. Y yo a veces parafraseo esta parte de la Biblia, porque parece que lo que sucedió fue que Satanás llegó al trono de Dios y Dios de pronto andaba dándose un paseo y el trono estaba vacío y Satanás quiso ser como Dios. ¿Estamos, iglesia? Satanás quiso ser como Dios. ¿Cómo diseñó Dios a Satanás o a Luzbel en el cielo? Dice que era lleno de piedras preciosas, tenía una hermosa voz, administraba recursos en el cielo. Y lee uno la Biblia sobre Luzbel en el cielo y dice que es una obra perfecta la que hizo Dios con él. Entonces yo a veces digo, y dicen que cuando caminaba, ¿sí?, la luz del sol, la luz pegaba en él y en las piedras preciosas empezaba a salir un arco iris. O sea, era supremamente bello. Tenía una voz hermosísima. Le habían delegado a administrar los recursos. Pero él no estaba contento con eso que Dios había diseñado. Él quería ser como Dios. Y ahí comienza, y ahí es donde nace el robo de identidad. ¿Por qué, iglesia? Porque Satanás, Luzbel en el cielo, ¿sí?, el primer engañado fue él mismo. No quiso ser como Dios lo diseñó
sino que quiso ser como quién. ¿Como quién quiso ser? Como Dios. ¿Les queda claro, iglesia? Dice que su corazón se llenó de orgullo. ¿Sí? Te creíste es un Dios centrado en el trono de los dioses, rodeado por el mal. Pero tú no eres un Dios, sino un hombre que cree tener la inteligencia de un Dios. ¿Ustedes saben qué significa luzbel o lucero? ¿Saben qué significa? Diga ahí, portador de luz. O sea que Satanás o luzbel en el cielo tenía luz propia. Era un ser portador ¿de qué? De luz. Por eso la Biblia dice que él puede convertirse en un ángel de luz. ¿Sí? Pero él mismo fue su primera víctima, iglesia. Y la que tiene al lado, luzbel en el cielo fue su primera víctima. Dígaselo, dígalo. Y la segunda víctima, ¿cuáles fueron? Los ángeles que él arrastró con él cuando fue arrojado del cielo. Porque él fue creado en el cielo con una función y le asignaron un equipo de trabajo. Pero cuando la Biblia dice que él arrastró las terceras, cuartas partes de los ángeles del cielo y los arrojaron con él, la segunda víctima, ¿quién fue? Los ángeles que él tenía a cargo. O sea, no solamente fue engañado él mismo, sino que engañó su equipo de trabajo. ¿Queda claro, iglesia? ¿Dónde cayó Satanás cuando fue arrojado del cielo? ¿Dónde cayó? En la tierra, ¿cierto? Y uno encuentra en la Biblia cuando lee el Apocalipsis que la serpiente fue a tentar a Eva, ¿cierto? Y dice que la sedujo y la engaña. ¿Y de qué árbol Adán y Eva comieron? Del árbol del bien y del mal. O sea que ellos también quisieron ser como ¿quién? Como Dios. O sea que Satanás en el cielo, ¿sí? Es engañado él mismo y quiso ser como Dios. Entonces, como quiso ser como Dios y pecó, aparte de que también hizo iniquidad, fue arrojado del cielo. Pero cuando lo arrojaron del cielo, arrastró con él los ángeles que tenían a cargo y fueron sus víctimas. Y cuando llegó a la tierra, engañó a Adán y Eva y fueron también ¿qué? Sus víctimas. ¿Qué hizo Satanás con ellos? Les robó la identidad. Porque Dios diseñó los ángeles que estaban en el cielo con Satanás para cumplir unas funciones, pero terminaron siendo arrastrados por Satanás a venir a hacer el mal a la tierra. ¿Cómo diseñó Dios a Adán y a Eva? Cuando uno lee el Edén, dice que había un vapor que rodeaba toda la tierra. No llovía, ¿por qué? Porque la presencia de Dios era la que sostenía todo. Pero cuando ellos quisieron ser como Dios, ¿sí? Y pecan, entonces se rompe el plan de Dios y tiene que venir Jesús muchos años después a corregir ese plan para volver nosotros a nacer de una simiente santa y poder heredar la salvación. ¿Qué es lo que quiero decirles en esta introducción, iglesia? De que Satanás en el cielo pierde su identidad, hace que los ángeles pierdan su identidad y después viene a la tierra y le roba la identidad a Adán y a Eva, ¿sí? Y así sucesivamente está pasando con miles de personas en las iglesias que no tienen un concepto de la realidad espiritual y están permitiendo que el diablo les robe su identidad. Mucha gente está en las iglesias pastoreando cuando no son pastores. Muchos líderes están en la iglesia siendo líderes cuando no son líderes. Disculpen que les diga así hoy eso, pero nosotros fuimos diseñados por Dios para cumplir con un propósito. Y la clave es que usted y yo sepamos cuál fue el propósito que Dios puso en mí para que yo desarrollara. Porque al final del tema hoy, usted va a entender lo delicado que es vivir sin cumplir con el propósito de Dios. Por eso quiero que hoy estén más atentos que siempre. Este tema para mí es nuevo. Es la primera vez que lo predico, después de haberlo hablado con algunos pastores, después de haberlo conversado, después de habernos nutrido un poco.
porque consideramos que a la gente en las iglesias hay que dejarles claros cuáles son los dones y cuáles son los talentos, ¿sí? Y hay que dejarle claro a la gente para qué fue diseñada. Porque si usted nació para ser un salmista y adorar a Dios, ¿sí?, no puede terminar haciendo otra cosa diferente. ¿Estamos, iglesia? O sea, si Dios te diseñó para cantar y para adorarle, debes de hacer eso. Si te diseñó para ser un pastor, pues sé un pastor. Si te diseñó para ser un evangelista, pues compórtate como un evangelista. Si tienes el don profético, pues desarrolla el don profético, el apostólico. Pero también si te diseñó para tener el don de lenguas, pues fluye en el don de lenguas. Si te diseñó para hacer sanidades, haz sanidades. Pero hay gente que Dios la ha diseñado para cuidar la puerta. Hay gente que Dios ha diseñado para orar e interceder. Hay gente que Dios ha diseñado, ¿sí?, para tener fundaciones, para extender el reino de Dios de una forma diferente. Lo importante es que usted y yo sepamos para qué fuimos diseñados, porque no hay cosa más frustrante que nos llegue el final de la vida y uno sentir que vivió una vida para la cual no lo diseñaron. Y nosotros estamos revisando eso, porque como pastores tenemos la responsabilidad de saber cuáles son los dones y los talentos de nuestros discípulos para potencializarlos. Pero hemos visto situaciones donde han sido ordenadas gente como pastores y no son pastores, y lo que se ha terminado haciendo es quemando la gente, enviándolos a una guerra, a una batalla para los cuales no fueron diseñados. ¿Me dejo entender, iglesia? ¿Estoy siendo claro? Entonces, ¿cuál es la visión de Dios en este tiempo? Que ordenemos los pasos, que estemos dispuestos en este tiempo a entender cuál es el propósito por el cual Dios me diseñó, iglesia. ¿Por qué estamos hablando estas cosas? Porque cuando una persona en una iglesia está haciendo algo que no, para lo cual no lo diseñaron, no va a funcionar. Eso no va a funcionar. Y cuando una persona, Dios la diseña para hacer algo y está haciendo lo contrario, ¿sí?, Dios va a traer juicio. Y al final lo vamos a ver. Porque la responsabilidad de nosotros es saber, iglesia, saber, preguntarle a Dios: Señor, ¿yo para qué fui diseñado? Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes han hecho un ayuno para conocer cuál es el propósito para el cual Dios los diseñó? Álceme la mano. 1, ¿quién más? ¿Quién más? 2. Y me parece que si usted no sabe para qué Dios lo diseñó, hay que preguntarle a quién, al que lo creó, ¿sí? ¿A quién hay que preguntarle? Es como el ejemplo de la gente que va a armar la famosa estantería y no revisa el manual, y cuando termina armándola le sobran tornillos, le sobran partes. Pero si usted va al manual, la arma más fácil, más rápido y le queda mejor. Lo mismo sucede con nosotros. Si usted quiere saber el plan o el propósito por el cual Dios lo diseñó, pregúntele al creador, pregúntele al que lo creó. ¿Me dejo entender, iglesia? Entonces, hay algo muy importante que yo quiero decirles esta noche. El arma número 1 del diablo es la decepción. ¿Cuál es, iglesia? Porque el diablo siempre lo va a llevar a usted a que usted fracase. Y cuando usted fracase, usted se decepciona. Y eso lo lleva a la depresión. Y la depresión actualmente en el mundo es la mayor causa de muerte. Miren, en medio de todo esto que estamos analizando como pastores en este tiempo, estamos analizando mucho el por qué la gente se está suicidando. Y lo que pasa es que a veces las noticias no publican todo,
Pero la cantidad de gente que se está suicidando en este momento a nivel mundial es como usted coger un bulto de arroz y abrirle un hueco. Para la muestra un botón. Yo tengo un discipulado los días jueves en Palmira. Y ayer que llegué a Palmira me comentan que un muchacho ahí cerca, ¿sí?, que tenía problemas, estaba mal y se le tiró a una tractomula. Ahí a la entrada de Palmira. Ahí como a las 2 cuadras de donde yo doy el discipulado. Y yo decía, Señor, y uno trata de ponerse en el lugar de ese chico. ¿Qué estaba pensando? ¿Cómo estaba? Y tenía que estar los demonios hablándole mucho para que él saliera allí a esa avenida y se le tirara a esa tractomula. Un cristiano como tal, los demonios no le hablan de esa manera, ¿me dejo entender? Una persona con Cristo en el corazón va a la presencia de Dios, se refugia en Él, descansa en Él y Dios le da opciones de vida, Dios le da solución a los problemas. Pero cuando una persona no tiene a Dios, se frustra, se decepciona. Y esa es el arma que usa mucho Satanás con la gente. La decepción, iglesia. Y para usted entender el plan de Dios, el propósito de Dios para no caer en la decepción y en la frustración, usted necesita el arma número 1 de la iglesia. Ojo, el arma número 1 de la iglesia. No estoy hablando del arma más poderosa de Dios, que es la sangre, que es su espíritu. El arma número 1 de la iglesia es el discernimiento. Si usted no tiene discernimiento, usted no va a conocer el propósito de Dios en su vida. Porque una persona sin discernimiento le dice a lo malo bueno y a lo bueno malo. Usted tiene que decirle a Dios, iglesia, y hoy voy a hablar del discernimiento también. Decirle a Dios, Señor, dame discernimiento. ¿Sabe qué es discernir? Oler. Distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero cuando un líder, cuando una persona cristiana no sabe, no conoce, no discierne, probablemente da un mal consejo y probablemente hace lo malo creyendo que es bueno. Y la Biblia es muy claro con el discernimiento. Si usted quiere conocer el propósito por el cual Dios le diseñó, usted tiene que decirle a Dios todos los días, Señor, dame más discernimiento. Porque cuando usted aprende a discernir, usted aprende a conocer los planes de Dios y a saber si son buenos y saber cuándo esas cosas son malas y no hacerlas. Porque Dios guía, Dios orienta, Dios es camino, Dios es verdad, Dios es vida, iglesia. ¿Me dejo entender? Entonces, yo tengo un ejemplo de vida, yo practico en mi vida algo, ¿sí? Y es que si usted en esta vida quiere tener éxito como cristiano, como ser humano, como esposo, como líder, como deportista, ¿sí?, usted tiene que tener 3 cosas claves. La primera, discernimiento. Yo le digo algo, hablemos de fútbol. Ustedes saben que hay unas jugadas que se cobran con un tiro penal, ¿sí o no? Que aquí hay hombres que lo saben, pero de pronto las mujeres no lo saben. Y el penal es un tiro con un balón desde un punto blanco en un arco donde hay un portero, ¿sí? Y uno a veces observa al portero y observa al jugador que va a patear. Y hay porteros que escogen un lado y el jugador patea hacia el otro lado. Pero hay porteros, porque yo me he detenido un poquito en eso, que no se tiran, sino que como que analizan el jugador para saber y calcular hacia dónde se debe de tirar para atajar el penal. ¿Saben cómo llama eso? Discernimiento. Un portero cristiano ataja todos los penales porque Dios le va a decir hacia dónde va a cobrar el jugador. Por eso el discernimiento se necesita en todo. ¿Cuántas veces usted ha estado a punto de hacer un negocio? ¿Sí?
Y usted dice, no, Señor, esto sí es tuyo, no es tuyo. Y usted le pregunta a Dios, Dios le dice si lo debe hacer o no. Dios te coloca eso y te permite a través del discernimiento aún saber cómo están las personas. Cuando tú tienes discernimiento, tú sabes cómo llega tu esposo, cómo llega tu esposa, cómo llegan tus hijos. Tú sabes cómo están tus compañeros de trabajo, tus amigos. Y uno como pastor discierne claramente cómo están sus discípulos. O sea que es un arma poderosa. La segunda, ¿cuál es para alcanzar el éxito? Prepararse, iglesia. Autoformarse. Estamos en una época en donde usted, y se lo digo así de tranquilo, no necesita ni que entrar a una universidad o a un instituto, porque hasta por internet usted se puede autoformar, hacer una carrera, leer, capacitarse, prepararse. Y lo tercero es tener experiencia. Cuando usted tiene discernimiento, se prepara y adquiere experiencia, usted es un hombre y una mujer de éxito, iglesia. Y todas estas tres cosas se logran ¿con qué? Con la palabra de Dios, con la Biblia. Porque la Biblia y conocer la palabra es la que afina el discernimiento, iglesia. La Biblia nos indica cómo prepararnos y la Biblia nos enseña de la experiencia de otros hombres en la historia de la humanidad. Pero yo quiero decirles algo, y es, hay una consecuencia peculiar en la gente que no tiene discernimiento. Y es que una persona que no tiene discernimiento no entiende el reino de los cielos. Una persona que no discierne no entiende muy claro lo del reino de los cielos. Jesús decía que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y saben por qué el reino de los cielos se acercó, iglesia? Porque una parte del cielo vino a vivir con nosotros, que fue el Hijo de Dios. O sea, Dios envió una parte del cielo a la tierra para que en la tierra, ¿sí?, se desarrollara el reino de los cielos. Y a partir de allí el reino se empezó a establecer en la tierra. Por eso Jesús decía que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Por qué de esa época? Porque fue de la época que Jesús se manifestó como el Hijo de Dios y empezó el reino de Dios a establecerse en la tierra. Aquí hay una parte del reino de los cielos. Y cuando nos reunimos cada vez vemos más el reino. Cuando Dios hace milagros, cuando Dios hace proezas, cuando trae libertad, cuando trae paz, cuando bendice, eso es el establecimiento del reino de los cielos. Y cuando alguien tiene discernimiento, fluye en el reino, se mueve en el reino, conquista en el reino, avanza en el reino, iglesia. ¿Estamos, iglesia? Y muchas personas en el mundo actualmente están sufriendo. ¿Por qué, iglesia? Porque muchos pastores han perdido el discernimiento. Entonces, si usted es parte de una cultura religiosa donde los líderes pretenden ser lo que no son y tratan de tener lo que no tienen y usan engaño y estafa, eso es un peligro, iglesia. Y eso está pasando actualmente. Ver unos pastores desarrollando ministerios cuando no son pastores, líderes desarrollando el liderazgo cuando no son líderes. Y por eso están arrasando con las iglesias. Y el diablo feliz. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue robar la identidad. Y cuando el diablo le roba la identidad a un cristiano, arrastra con ese cristiano otras personas,
así como Él arrastró del cielo otros ángeles. Por eso es muy importante que usted trabaje en el discernimiento, estudie, lea, ore para que Dios le dé discernimiento, para que cuando venga un pastor como yo, como los que el pastor Gustavo invita, para cuando usted oiga prédicas en televisión y lea, usted sepa si ellos están hablando de algo bueno o de algo malo, si se están manipulando o no, si es verdad o es mentira, si están marcando una línea de Dios o no lo es. Usted es responsable de eso, iglesia. Debemos estar atentos a eso. Por eso hoy insisto en lo del discernimiento, iglesia. Porque si hay gente que llega a las iglesias y solo son como borreguitos, pero no evalúan, iglesia. Y la palabra hay que meditarla. La palabra meditar en el original es masticar 4 veces. Dice, es igual que decir rumiar, que es lo que hace la vaca con el pasto. Lo pasa de un estómago a otro. Creo que la vaca tiene 4 estómagos, ¿cierto? ¿Me corrigen? Eso es rumiar. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia cuando le dice a uno que debe de meditar en la palabra? Es comer, masticar, remasticar, para que eso quede guardado en el corazón. ¿Estamos, iglesia? ¿Vamos bien? Sigamos. Vamos al libro de Hechos 28, 26 al 27. Voy a seguir hablando del discernimiento, amén. Aquí dice: ve y dile a este pueblo, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán, y cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está ¿qué? Endurecido. ¿Qué dice esa versión? ¿Cómo está el corazón de ese pueblo? Engrosado. Dice: y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender. ¿Qué dice la versión de ustedes? ¿Y su corazón qué? Es que no veo desde acá. Versículo 27. Déjalo ahí que ya. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, ¿sí? Y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. O sea que este texto bíblico que está en el libro de Hechos nos está diciendo claramente, iglesia, que Dios se encarga de quitarle el discernimiento a alguien cuando esa persona no está haciendo lo que Él le envió a hacer. Aquí dice claramente, ¿sí? Dice que el corazón de este pueblo sea ¿qué? Endurecido, ¿sí? Y dice que con los oídos oyeron ¿qué? Pesadamente. Ese versículo de los oídos pesados es un texto en el original que llaman otros, ¿sí? Que dice que es una cabeza pesada, una cabeza lenta. Dice: y sus ojos se han cerrado para que no vean y no oigan con los oídos y no entiendan en el corazón y se conviertan y yo ¿qué? Los sane. Pónganme cuidado, iglesia. No sé si esta es primera vez que se lo dicen, pero Dios se cansa. Dios se cansa si usted sigue haciendo lo que usted le da la gana y no lo que Él le ha mandado a hacer. Discúlpeme el término si fue grosero, pero Dios se cansa. Y este texto bíblico enseña que Dios puede quitar el discernimiento y hacer que una persona no entienda, no oiga, no vea, ¿sí? ¿Para qué? Para que no se convierta y yo lo sane. O sea que cuando Dios se cansa, cierra la puerta. ¿Me estoy dejando entender, iglesia? Vamos a buscar otros versículos que nos soporten esto para que nos quede más claro. Cuando una iglesia como tal, ¿sí? Cuando una persona
cae en rebelión, ¿sí? Prontamente el juicio de Dios va a caer sobre ella, ¿sí? Y cuando una persona, Dios le está diciendo, porque es que nos pasa en las iglesias, vienen una y otra vez donde el pastor a consejería, y el pastor les dice, mira, hay que hacer esto, pero terminan haciendo lo contrario, ¿sí o no? Y vuelven otra vez, y vuelven otra vez, y vuelven otra vez. Y con Dios pasa lo mismo. Dios les dice, mira, lo que está haciendo no está bien. Dios le da sueños, le manda el mensaje, el pastor predica, el amigo le dice, le da sueños a otras personas, manda mensajes, porque Dios es un Dios preventivo, ¿sí? Dios siempre anuncia antes de la consecuencia. Pero cuando las personas endurecen el corazón y no hacen caso, entonces ¿qué es lo que hace Dios? Se aparta, iglesia, y cierra los oídos, cierra los ojos, cierra el entendimiento. Y por eso hay veces que uno hasta decide con todo el dolor del corazón no seguir predicándole a algunas personas porque ya han sido cerradas. Y esa parte es dolorosa, iglesia. Dios nos guarde de que Dios se canse de nosotros. Estamos. Vaya al libro de Romanos 1 y vamos a leer desde el 28 en adelante. Amén. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó ¿a qué? A una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Sigamos con el otro. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades. Póngame cuidado aquí, iglesia, sigamos. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres. Sigamos. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. 32. Quienes habiendo entendido, ojo, el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Présteme atención, iglesia. El apóstol Pablo le está diciendo a los romanos, ¿sí?, que Dios mismo, por ellos, hacer todo lo contrario a lo que Él les mandó a hacer, Dios les está diciendo a ellos, ¿sí?, ¿qué va a hacer con su mente? Les va a dar una mente retrógrada. ¿Qué quiere decir eso? Una mente, ¿sí?, que no discierne de lo bueno de lo malo. Y comienza a citar una lista de pecadillos que la gente comete, de cómo la gente va a actuar, de cómo la gente se va a comportar, iglesia. Entonces, esta palabra de Romanos nos deja a nosotros claramente que cuando una persona no sigue a Dios, cuando una persona no obedece a Dios, cuando una persona es rebelde a Dios, cuando una persona hace lo que quiere y no lo que Dios le manda y se deja robar la identidad, Dios aprieta la mente. Dios hace que no entienda. Y por eso las personas comienzan a actuar y a comportarse en esa lista de cosas que veíamos ahora. Y esa parte es dolorosa, iglesia, porque a veces uno ve gente que uno sabe que ya nada podemos hacer por ellos. Sin embargo, seguimos orando. Dios le decía a Jeremías, no ores por ese pueblo porque no voy a escuchar tu oración, Jeremías.
porque Dios se cansó de que el pueblo de Israel hiciera lo que le quisiera y no hiciera lo que Dios le había enviado a hacer. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le dijo: no ores más, ni les diga nada más, guarda silencio. ¿Y qué trajo Dios? Juicio. Y se los llevó ¿para dónde? Para Babilonia. ¿Cuántos años, iglesia? 70 años en cautiverio. Y cuando llegaron a cautiverio, sí entendieron lo que Dios le había dicho, hasta que Dios tuvo misericordia. Yo les digo, ustedes no saben cuánto dolor siente uno cuando Dios le dice a uno: no ores más, no hables, quédate callado. Eso duele mucho, iglesia. Y más sin embargo uno ora, más sin embargo uno sigue clamando por esa persona: Señor, ten misericordia. Pero el texto bíblico que acabamos de leer es una señal de en lo que se convierte una persona cuando Dios se cansa. ¿Sabe una cosa, iglesia? Cuando Dios quiere, va a acabar con una iglesia, o va a acabar con un ministro de una iglesia, o va a acabar con un líder que lo ha desobedecido, le quita el discernimiento. Lo primero que Dios hace: que no entienda ya, que no comprenda, que no entienda la Biblia, que no entienda los mensajes, endurece el corazón y deja y suelta. Es muy triste eso, iglesia. Dios corta el discernimiento de los ministros. ¿Y saben para qué? Y lo estamos observando últimamente. Para que el reino de los cielos, iglesia, entre comillas, que ellos están haciendo crecer, no crezca más. ¿Cómo así, pastor? Claro, porque si un pastor, un líder, está obrando incorrectamente, está pecando, está llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, y está llevando una congregación por un camino equivocado, Dios corta. ¿Para qué? Para que no crezca y el daño no sea más grande. ¿Saben por qué, iglesia? Porque al diablo le gustan, póngame cuidado, al diablo le gustan que las iglesias crezcan débiles para después tumbarlas y destruirlas. Hoy puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé, mía. Yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser.